Mis, bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo un video bueno, un video increíble otra vez nuevamente de Forestella. ¿Qué más nos gusta con un buen Forestella en el canal? Ya lo sabemos, chicos. Traemos nuevamente a este canal esas voces, 4 voces que nos encanta analizar y entender las armonías, la colocación de las voces, sus personalidades, todo. Y en este caso traemos una canción que me la pidieron muchísimo en los comentarios, que se llama Inner Universe. Pero antes, esta es una de las primeras veces que está viendo mis videos, te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. De Forestella hay un montón, porque nos hemos enamorado de este grupo. Ya que está, te pido que me recomiendes cositas o grupos así, que hagan voces, que se escuchen, que estén en vivo, porque ustedes saben que a mí me gusta escuchar las cosas en vivo, con el menor proceso posible. O sea, hay una banda con, no sé, 4 voces y una guitarrita ahí acústico, ustedes me la recomiendan, yo me voy a encargar de traerlos al canal. Nuevamente al público de Forestella les digo que estoy mudado en una casa nueva, por eso está el fondo diferente, que si quieren ver todo el proceso lo pueden encontrar en mi canal de vlogs, que es Emma Arias Vlogs, con B corta de video. Pero también te voy a decir que por acá al costado van a aparecer todas mis redes sociales. Empecemos por Twitch, que en Twitch estamos todos los domingos a las 11 de la noche analizando cantantes en vivo. Ustedes me lo recomiendan ahí en el chat y yo lo voy analizando con ustedes y vamos comentando cosas y eso está buenísimo. Cuando me llegue internet voy a retomar esos Twitches. Si escuchan un ruido como de pedo, es la silla, que hace como... no sé, bueno, se entiende. Para que no piensen mal de mí, porque es que me voy a andar tirando pedos acá. Pero también te voy a dejar aquí al costado Instagram para que vayas a visitarme, a saludarme, a darme un beso, a recomendarme cosas ahí. Hago muchos vivos, subo historias todo el tiempo y ahí se enteran siempre de todo antes. Pero bueno, yo no aguanto más para escuchar esta gente. Entonces, sin más, le vamos a pedir. Ahora si quieren pueden ir a bajar y poner en los comentarios a ver de qué forma ustedes creen que yo voy a reaccionar a esto. Lo voy a reaccionar y analizar, obviamente, pero la reacción, a ver qué apuestan. Antes de ver el video, obviamente, porque si no, ¿qué? El juego no vale. Señor director, la intro. Vamos, mis chiquis. Wow, sonido súper diferente. Ok. ¿Esto es un show de ellos? Puta madre. Ok. Wow, wow, wow. Impactado. Impactrueno. ¡Ay, qué nervios! Esa. Que yo no entiendo qué pasa. Las patitas. Ay, chico, no, me encanta esto. El clima, el clima. Ahí te lo me encanta. Esta persona, el que yo dije que me encanta, es raro que me encante, porque por lo general no me puedo identificar mucho con las voces que son como bastante nasales, con un sonido tan brillante, pero me encanta particularmente de esta persona. Obviamente que sabemos que el idioma tiene cierta nasalidad que a la hora del canto tal vez no se puede como pulir, digamos eso. Entonces, siempre que se estudia canto, por ejemplo, una obra de canto lírico, vos tenés que respetar muchísimo el tema del idioma, pero la colocación tiene que ser de canto. Obviamente no estamos hablando de música académica acá en este caso, por eso también es música popular, entonces tiene ciertas licencias que te puedes tomar. Pero lo que ya sabemos, que ustedes ya saben, es que la nasalidad bien hecha nos permite en cierto punto colocar tal vez un poco mejor la voz, tanto sea para los agudos o también como para generar volumen en cualquier registro que sea. Seguimos. Wow, ese grave. ¿Qué nota es? Esa. Wow, un fa 2. Me encanta. Aparte hace ese colchón que sostiene todo. No, me encanta. Me fascinan los graves. Aparte con una M. Que rellena y todas las voces arriba de esa voz. ¿Por qué digo arriba? Porque si vos te pones a pensar en pentagrama, esta nota está acá
y después todas las otras arriba juegan, pero esta es como una nota pedal, se sostiene todo el tiempo. Seguimos. I am calling, calling now. Spirits rise and falling. Las cuatro voces al mismo tiempo. Calling now, in the soul longing. Ok. Qué bien que empastan las voces, y no me voy a cansar de decirlo nunca, porque está provocado, es intencional, más allá de que los timbres peguen. El timbre es el sonido natural que tiene la voz, que identifica cada voz, ¿no? Más allá de que se complementen, es intencional también la búsqueda de eso. Por eso también uno está haciendo una voz más suspirada, otro... Recuerden que siempre el grave gana no por volumen, sino por altura, gana como presencia. Entonces el grave tiene que ser bastante potente ahí, bien marcado. Y el agudo siempre va a estar presente, pero solamente por el hecho de ya hacer una nota aguda, ya gana en presencia. Entonces ellos lo controlan perfectamente, salvo acá en un momentito que yo me encanta encontrar cosas. Hay una voz súper grave que como siento que me hubiese gustado o hubiese sido más amable, tal vez al oído, que sea un poquito más suspirada. Mira, ya te digo cuál. Escuchen los graves. Eso. Me hubiese gustado que sea más suspiradito. Pero es para decir algo, chicos, porque no puede ser que no les encuentren nada. A esta persona no se les encuentra una falla. Entonces yo también tengo que encontrar algo para poder decirles a ustedes y siempre intentar de que ustedes amplíen la escucha. O sea, que escuchen más allá del producto final. Entonces yo quiero que ustedes también como que amplifiquen el tema de la percepción de cada voz y las puedan como separar para saber qué está haciendo cada uno. Seguimos. ¡Wow! Iba a decir algo y me olvidé, pero no importa. Sí, estoy igual. Where was life when you had no meaning? La boquita cerradita, me encanta, me encanta, me encanta. Where was life when you had no meaning? Se fue perfecto. Nothing's real anymore. Bueno, pará. Mirá acá el grave, cuando yo infiero que era una nota que no sé si estaba en su registro, el del grave, escúchenlo bien, que directamente la hizo más que suspirada, fue una nota que no era como de la tesitura. La tesitura siempre son las notas que vos podés cantar, el registro son los sonidos que vos podés hacer, que no todos son cantables. Entonces, escuchá este grave. Where was life when you had no meaning? Qué limpio, escuchá cómo se va. Nothing's real anymore. ¿Viste? Eso. ¿Quién pudiera tener ese grave, Dios? Y fíjate cómo baja la laringe para hacer el sonido más profundo. Baja la laringe para hacer un sonido más profundo, porque vos podés hacer... pero si bajás la laringe... se entiende. Por eso es cuando yo te digo que está hecho a propósito.
Aparte hacen esos portamentos. Y es algo para rescatar también que la otra voz pueda hacer lo mismo al mismo tiempo y no hacer esa deslizadita de nota a diferente tiempo. Porque si uno llega a la otra nota antes y el otro todavía sigue yendo a esa nota, queda raro, queda disonante. Quiero rescatar que lo hicieron perfecto. Son pequeñas cositas que suceden en una canción que está bueno que ustedes sepan, que son cosas que se trabajan también. No salió de casualidad, está como todo el tiempo el ritmo, obviamente adentro del tiempo, el ritmo que están haciendo, lo están haciendo impecable. Entonces quiero rescatar eso. Gracias. Si quieren ver el video completo, sin mis interrupciones, porque yo acá que estoy, ¿para verlo? No, estoy para reaccionarlo y para analizarlo. Entonces voy a interrumpir todo el tiempo, chicos. Si lo quieren ver completo, está en la descripción siempre, como todos los videos. Vamos. La voz de esta persona es tan, ¿cómo te diría? Pop, no sé. Tiene una voz súper distinta de los otros tres. Súper distinta de los otros tres, obviamente cada uno tiene su particularidad. Pero este tiene una voz como, lo quiero escuchar también cantando otras cosas. Me da esa sensación, pero me encanta cómo se amalgama con el resto, obviamente. ¡Eso! Wow. Bueno, ¿saben por qué? Ustedes muchas veces me preguntan como que por qué no me sorprendo de los agudos y todo eso. No es difícil llegar a ese agudo. Lo difícil es poder controlarlo y manejarlo. Y por ejemplo, ahí el loco hizo una nota dentro de ese agudo bastante grave. Y lo que por ejemplo me llama la atención es... Este es el quiebre vocal, ¿no? Eso, lo que te hace pasar, el pasaje. Donde se desactivan los músculos para hacer determinado sonido y se activan otros para hacer otro sonido. Mientras vos estás acá, estás cómodo. Cuando te acercás acá, esta es como la zona roja, ¿me entendés? 2, 3 notitas arriba, 2, 3 notitas abajo. El loco se aproximó acá, en la zona roja esta de peligro, y estuvo rozando ese quiebre y no quebró y siguió en este registro. Entonces, lo difícil es eso, no llegar a esa nota. Quiero saber si ustedes están de acuerdo conmigo, déjenmelo en los comentarios. Es muy impecable ese agudo. Nota cómoda, hizo notas mucho más grave que eso. ¡Wow! Me encanta, chicos. Qué rico sabor de boca que nos deja siempre Forestela. Gracias por recomendarme esto, chicos. Espero que alguna de las cosas que haya dicho técnicas les haya servido y les haya servido también para ver desde otro lugar siempre a los cantantes que tantos nos gustan. Déjenme siempre en los comentarios. Suscríbanse. Déjenme siempre en los comentarios a ver qué les pareció. A ver si coinciden o no coinciden con lo que yo digo, que está perfecto y también me encanta. Y yo les digo, mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. ¿De quién será el próximo video? Déjenme las recomendaciones de canciones de Forestela y recomendaciones también de otras bandas, de alguna persona que tenga una voz particular que a ustedes les gustaría que yo analice. Besos, mis chiquis. Suscríbanse al canal, que lo estoy viendo. Besos. Chau.